Que el Señor le bendiga, hermanos. Es una bendición estar esta mañana en la casa del Señor. Amén. Les pedimos a los niños que van a sus clases en esta mañana. Y usted que está acá, pues bienvenido a la casa del Señor. Esta mañana es una bendición de parte de Dios poder estar acá reunidos para bendecir y exaltar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están alegres? Porque Él está, su palabra lo promete así, en donde 2 o 3 están reunidos, Él prometió estar allí. Y creemos que el Señor está en este lugar. Amén. Enviamos un saludo para todos los que nos ven, con un fuerte aplauso, por favor. Saludamos a los que nos ven a través de los diferentes medios de transmisión que hay, que la palabra de Dios llega hasta muchos lugares, países, por qué no decirlos, en donde seguramente nos ven ahora o nos verán después. Que Dios bendiga y que la palabra del Señor sea siempre esa bendición para nuestras vidas. Yo quiero pedirles, hermanos, que podamos tomar nuestra Biblia y poder leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 12, por favor. Cuando lo tengan me puede indicar con un amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra. Sabemos que en tu palabra encontramos, Señor, vida. En tu palabra, Señor, encontramos salvación. En tu palabra encontramos, Señor, corrección.
Haz que la misma venga, Señor, a nosotros y no regrese vacía. Señor, te pido que todo distractor en esta mañana sea sujeto por ti, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús para que podamos atender, Señor, a tu palabra en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora sí puede tomar su lugar. Gracias por estar de pie. ¿Qué tanto estamos conscientes de la limpieza o no de nuestros corazones? De nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque todos los días nosotros nos exponemos a varias cosas que vemos, a varias cosas que oímos o que hacemos que pueden contaminarnos si no llegamos a revisarnos para arrepentirnos. Lo que acabamos de leer es la historia, es la amonestación del profeta Natán con David. El autor del Salmo 51, el rey David, que más adelante vamos a leer, tuvo un periodo oscuro de su vida. Se infectó gravemente de pecado y continuó su vida como si nada hubiese pasado. Quizás muchos de nosotros en algún momento nos hemos infectado de pecado y hemos continuado nuestra vida como que si nada hubiese pasado. Hasta que Dios sale al encuentro y le pone un microscopio en su corazón y se da cuenta de la horrorosa contaminación que hay en él. Yo le he puesto a este mensaje un auténtico arrepentimiento. Y quisiera poner en contexto un poquito la historia previa. Capítulos atrás, usted puede ver, segundo libro de Samuel, capítulo 11, se nos narra, hermanos, cómo David comete una serie de pecados intentando encubrir también su pecado. David observa a una bella mujer que estaba en su regazo, la palabra de Dios dice que se estaba arreglando, posiblemente se estaba bañando, y David la observa y la desea para él. Y como él era el rey, la manda a llamar. Y David comete el pecado de adulterio, porque Betsabé estaba casada, y estaba casada con uno de sus mejores soldados, que se llamaba Urías. Y desde ahí empieza, hermanos, el pecado de David. Y sabe que David se acuesta con Betsabé, y Betsabé resulta embarazada y quiere tapar ese pecado diciéndole a su principal que tenía a cargo a los soldados: tráete al esposo de Betsabé, que venga a casa, que se venga de la guerra, que venga a descansar, que esté con su mujer, para que piense que ese hijo es de él. Y es que, hermanos, cuando estamos en el pecado y estamos cegados, en lugar de arrepentirnos, estamos buscando cómo nos justificamos o cómo hacemos para que se vea como que no pasó nada. ¿Sabe? Urías va a casa, regresa, pero te dice: oh rey, ¿cómo voy yo a dormir en mi casa mientras mis compañeros están peleando? Yo no dormiré en mi casa. Y David dice: bueno, tengo que hacer algo. Lo invita a su palacio, lo intenta embriagar y lo embriaga lo más posible, pero Urías no se quedó en su casa. Entonces David dice: bueno, tengo que intentar otra cosa porque esto no me funcionó. Y David, la palabra del Señor, no lo dice,
que empieza a planear, hermanos, la muerte para este soldado, para Urías. Y coordina que Urías fuera colocado, hermanos, en lo más recio de la batalla, donde sabía que iban los más valientes, porque sabían que esos posiblemente no iban a regresar. Y el plan de David era, lo colocaremos ahí para que muera, y bueno, tengo el camino libre con Betsabé. Pareciera que le estuviera contando una novela, ¿verdad? Pero no. Esa es la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 27, nos dice: y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale, diciéndole que no tuviera pena a Joab, al encargado. ¿Sabe por qué? Porque había dado la orden de que Urías fuera colocado en un lugar donde, usted sabe qué pasó, Urías murió. Es después de todo esto que el Señor envía al profeta Natán, y es lo que acabamos de leer ahora al inicio. ¿Sabe para qué lo hace? Para confrontar a David. Y le pone un ejemplo de esa corderita que había cuidado esta persona pobre, que llega uno y se la arrebata. La respuesta de todo, después de todo, de David es: he pecado contra el Señor. Y la respuesta de un auténtico arrepentimiento, hermanos, está en Salmos, y quiero que vaya conmigo, Salmos 51. Y esto fue lo que pensó, lo que sintió, mientras se rendía a la misericordia de Dios por los horrores de su pecado. El versículo número 1 del Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David tuvo, puedo decir que 4 respuestas ante su pecado que muestran un auténtico arrepentimiento. El primero de ellos es que David se vuelve a Dios como la única fuente para su perdón. Y es que cuando hemos pecado, hermanos, cuando hemos cometido errores, lo único que podemos hacer es volver al Señor. Y sabe, el enemigo trabaja y te dice a ti que no mereces una oportunidad. Te dice a ti: no vuelvas. ¿Cómo eres capaz? Todo lo que han hecho por ti, han orado por ti, te han ayudado, y tú no mereces perdón. Pero hermano, el Señor, por eso es su gracia, su misericordia, porque cuando no lo merecemos, Él nos lo da como un regalo. Somos justificados por Él. ¿Sabe por qué? Porque Él ya pagó. No tenemos que pagar nada. El corazón arrepentido no mira a otro lado para adjudicar su pecado. Se mira a sí mismo y lo confiesa delante de Dios, volviendo a la única fuente de liberación, de perdón, de limpieza y de restauración, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Volverse a Dios es arrepentirse. Volvernos a Dios significa arrepentimiento. Pero hermano, no lo confundamos con el remordimiento. Porque el remordimiento es un pensamiento, es un sentimiento de que hice algo malo, pero solo allí. El arrepentimiento nos hace reconocer que fallamos. ¿Ustedes están conmigo? Nos hace reconocer que hemos fallado. El hombre con remordimiento busca evitar
a Dios en lugar de buscarlo. Quien no se arrepiente se esconde, evita. ¿Qué había pasado en el huerto del Edén? Cuando Adán y Eva habían pecado, la palabra de Dios dice que estaban escondiéndose, estaban evitando hablar con Dios. No había un arrepentimiento, estaban evitando. Sabían que habían hecho algo malo, pero se estaban escondiendo. Judas se sintió culpable. Había remordimiento y se quitó la vida. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El arrepentimiento, repito, es volvernos a Dios. ¿Qué pecado escondemos? ¿Qué pecado nos hace evitar volvernos a Dios? Es que el Señor, a pesar de, me ama, correcto. A pesar de esto, me usa, correcto, porque el poder de Dios, hermano, no se basa en la condición humana. Pero sabes, el Señor te pedirá cuentas. ¿Con qué batallas? ¿Qué estás batallando, hermano? ¿Qué pecado? Adulterio, fornicación, infidelidad, corrupción, cualquier otro pecado que haya, algún vicio, palabras deshonestas, altanería. ¿Con qué pecado tú te escondes y evitas a Dios? El Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, tardo para airarse, pero grande en misericordia. Debemos volvernos a Dios. Debemos dejar el pecado. Y el ejemplo que estamos leyendo es un ejemplo, hermanos, disculpe la palabra, así grueso. David había pecado. Había, hermano, planificado y ejecutado un asesinato. No puedes decir, es que el Señor no me va a perdonar por lo que yo hice. El Señor ya nos ha perdonado. El Señor pagó porque Él llegó, murió en la cruz del Calvario y su palabra dice que Él pagó por todos los pecados de la humanidad. David no buscaba salir del problema. David buscó volver a Dios, a quien él había ofendido. Debemos de volver a Dios como base de su perdón. Y sabe, la segunda respuesta que David tiene, la primera es volverse a Dios. La segunda respuesta que David tiene es que él ora repetidamente por limpieza. La segunda parte del versículo 1 dice: conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué dice? Borra mis rebeliones. Borrar significa, hermanos, que donde había algo se acabó. Yo coloco este ejemplo también, como cuando usted va a la tienda y le dice: apúnteme ahí, apúnteme esto otro, apúnteme esto otro. Y usted tiene una deuda allí. Usted tiene que pagar. Pero para que usted, su nombre, desaparezca de ese libro no tan bueno, usted debe de pagar. ¿Para qué? Borre. El Señor, David le dice: borra mis rebeliones. Tenía una deuda, tenía algo que había hecho, que había ofendido al Señor. Le dice: borra. Está orando por una limpieza. Luego en el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad.
¿Qué es lo que se lava, hermano? Algo que está sucio. Usted no lava su ropa limpia, ¿verdad? No, está limpia. Usted lava la ropa que está sucia. El pecado mancha. David le dice, lávame más y más. Hagamos de cuenta que el Señor, que David le está diciendo, lávame más. Restriega bien, bien, hasta que quede lo más limpio posible. Que no, usted sabe, hermano, una mancha negra de lodo no sale solamente con restregar. No digamos en la lavadora, no sale eso, hay que darle. Hay que restregarlo bien. ¿Para qué? Para que quede completamente limpio. Y le dice, lávame más y más de mi maldad. Y termina diciendo el verso 2, y límpiame de mi pecado. El pecado, hermano, es una enfermedad. Y el Señor le está diciendo, me considero, David le está diciendo al Señor, me considero un deudor, borra. Me considero una persona sucia, lávame. Me considero una persona enferma, límpiame. Está orando repetidamente por limpieza. Y estas tres palabras denotan limpieza en diferentes cosas de David. Porque se consideraba deudor, se consideraba sucio, se consideraba enfermo. ¿Con qué pecado, hermanos, estamos nosotros batallando? ¿Con qué pecado estamos batallando? ¿Qué pecado es el que nos molesta? Vaya conmigo, Isaías 43:25, por favor. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice? Y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabe qué es lo que hace la gracia de Dios, hermano? ¿Sabe qué hace la misericordia de Dios? Cuando aquí hay pecado, usted, y aquí ya no me cabe más. Hay un pecado con el que usted está batallando. Hay algo que a usted le cuesta, pero que eso deshonra a Dios. El Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y sabe qué es borrar, hermano? Es que si esto está así, el Señor borra el pecado de la persona, borra el pecado de aquel que se arrepiente. Como un acto auténtico de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se vuelve a Dios. Y dice, y no me acuerdo que había ahí, no sé, porque ya fue borrado. Pero sabes, el único que hace que tú te recuerdes que has fallado es el enemigo. Y te dice que no eres digno. Te dice que tú no mereces el perdón de Dios, hermano. Pero el perdón y el amor de Dios es para todos. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó un alto precio. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y Él borra, hermanos. Y esto es maravilloso. Algo que borre lo que el hombre hace, lo malo que el hombre haga, es borrado por la sangre de Cristo. Y no habrá nada ni nadie que lo vuelva a colocar en ese lugar. David clama. En el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David clama por una limpieza total después de llegar a un conocimiento profundo de su pecado y de lo sucia e inmunda de su condición.
David clama a Dios, hermano, que haga por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Usted puede decir, pero pastor, yo no he cometido ningún asesinato, yo no he hecho nada de eso. Hermano, el pecado no tiene tamaño. El pecado no tiene categoría. No tiene clasificación. El pecado es pecado. Tú puedes decir, es que es una mentirita. No importa, hermano. No hay mentiritas pequeñas, no hay mentiras grandes. El pecado es pecado y es aborrecido por el Señor. David se vuelve a Dios. Ora por limpieza, porque borre, porque lave, porque limpie. Pero David confiesa lo serio de su pecado. No trata con ligereza y confiesa esto de 4 formas. Se reconoce que él es el problema. No se justifica. Usted sabe que uno, cuando si alguien le quiere a usted, está pidiendo disculpas y se está justificando y justificando, no le está pidiendo disculpas. Porque si usted se está disculpando, no se tiene que justificar. Usted falló, fallé. Si alguien se está justificando, como quien dice, pues que yo no tuve la culpa, no, está pidiendo disculpas. David no se autojustifica, él reconoce que él es el problema y asume la responsabilidad de sus ofensas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame, porque yo conozco mis rebeliones, el versículo 3, y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoce lo serio del pecado, ya que no lo puede sacar de su mente. Dice, el pecado está siempre delante de mí. Está recordándome lo que hice. David confiesa la seriedad de la pecaminosidad, que no solamente es contra el Señor. El pecado es una violación, es fallar a la ley y es un menosprecio, hermanos, de su persona y de su valor, del sacrificio que el Señor hizo. Es menospreciar el sacrificio que nuestro Señor tuvo por nosotros. El verso número 6 nos dice que Dios ve lo interno, lo secreto, y David no valoró esto. Lo secreto. Creyó que ocultando el Señor no se iba a dar cuenta. Hermano, no intentemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios todo lo ve. Si hiciste algo que no está bien y nadie te vio, Dios lo ve. Tú debes decir, Señor, perdóname. Tú me viste, nadie me vio, pero tú lo sabes todo. Y a ti no te puedo engañar. Hermano, qué molesto es que nos quieran engañar. ¿Sí o no? Si usted sabe la verdad de algo y llega alguien a decirle, mira, que fíjese, eso es molesto. Usted sabiendo, conociendo la verdad, que alguien le llegue a decir cositas y usted dice, no, hombre, ¿se molesta más, sí o no? Imagínese nuestro Dios que todo lo ve nuestro actuar y que nosotros querramos, hermano, nosotros querramos burlarnos de Él. David se vuelve a Dios. David ora repetidamente por limpieza. David confiesa la seriedad de su pecado. Y David desea, escuche, no solo perdón,
sino pide por una renovación. Un corazón arrepentido clama por una renovación. El versículo número 10 de Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No se satisface con ser liberado de su culpa o condenación, sino que desea ser otra persona. No basta solo con perdóname, hazme de nuevo. Él dice, crea algo nuevo. Y ese cambio debe empezar, hermanos, en nuestro corazón para que se reproduzca afuera. Primero debe empezar en nuestro corazón. Cambio. El arrepentimiento es volverse a Dios, pero el arrepentimiento es cambio. Si no hay cambio, no hubo arrepentimiento. Si no hay cambio, no hubo arrepentimiento. Algo cambió en David. El pecado lo había cegado. El Señor intervino, habla fuertemente sobre su vida. David responde en este salmo su arrepentimiento por lo que había cometido, por lo que había pasado. Y termina diciéndole, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí no se menciona las consecuencias, pero usted puede seguir leyendo en la primera lectura que hicimos, segunda de Samuel, que David tiene cuentas por pagar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Dios nos perdona, pero hay consecuencias. David le fue dicho por el profeta, tu hijo morirá. Ese hijo que espera morirá. Y aunque David hizo y se postró, se humilló arrepentido, hermano, la voluntad de Dios siempre es buena. Siempre será buena. Pero lo que yo quiero decirte en esta mañana es que un auténtico arrepentimiento va acompañado de volvernos a Dios, de dejar el pecado, de dar vuelta y volvernos hacia Dios, quien nos da el perdón. Es orar a Él para que nos limpie de una forma total, para que borre todas las transgresiones, para que borre todos los pecados y como dice su palabra, y no se acordará más de ellos. Confiesa y clama para que el poder de Cristo sea sobre su vida, dándole un nuevo corazón. Hoy, en esta mañana, bajo este mensaje que hemos escuchado, queremos recordar el sacrificio que el Señor tuvo por nosotros. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Porque hoy, hermano, usted puede cerrar sus ojos y puede pedirle al Señor perdón.
Y no necesita usted ningún intermediario, que el pastor ore por mí. No, usted necesita nada más cerrar sus ojos para concentrarse y poder decirle: Señor, reconozco que yo te he fallado, reconozco que hice esto, confiesa lo que ha hecho y dice: Señor, yo quiero tu perdón. Y sabe, el perdón de Dios está para todos. Pero ¿sabes qué quiero decirte esta mañana? Que ese perdón que Dios nos ha dado, que Dios nos da, debemos de cuidarlo. Debemos de valorarlo. ¿Cómo podemos valorar el perdón de Dios, hermano? No cometiendo los mismos errores por los cuales ya le pedimos al Señor que nos perdone. Debemos de cambiar, debemos de ser mejores, amén. Parecernos a Cristo, su palabra dice: sed imitadores de mí. El sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros fue que se humilló a sí mismo, hermanos, tomando una forma de hombre para entregar su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a participar en la cena del Señor. Y es necesario que recordemos que esta cena, hermanos, fue dada para que la iglesia nunca se olvidara del gran precio, del gran costo que tuvo para el Padre y para el Hijo. Pero para los que lo recibimos es gratis, sin precio. Pero no porque no cueste. No nos cuesta a nosotros, porque ya costó, ya hubo un pago, hermanos. Y fue un alto costo, la muerte del unigénito, del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, usted puede buscar 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26, nos explica, nos da una recomendación y nos explica lo hecho por el Señor Jesús con sus discípulos. Y divide en dos partes esta ordenanza y deja dos propósitos explícitos en ellos. Y es que la cena del Señor se celebra para conmemorar, para hacer memoria de Cristo. Y número dos, para poder anunciar su muerte, porque anunciando su muerte estamos anunciando su venida. Cuando participamos de la cena del Señor, debemos de recordar entonces el precio que nuestro Señor y Salvador pagó por nuestros pecados. Quiero que hagamos una lectura en Isaías, capítulo 53. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche, mas él
herido fue por nuestras rebeliones, aleluya, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Los sufrimientos del Señor. Si va a darles aplauso, déselo al Señor. Cargó por nuestros pecados. Pagó por la enfermedad. Y todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Quiero que leamos Hebreos capítulo 9, por favor. Versículo 23. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez más para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria al Señor. Yo quiero pedirle que puedan estar de pie, por favor. Y haré una última lectura en el capítulo 10, ahí continuando, el versículo 16, perdón. Y le pido a los diáconos también que ya puedan estar acá. Dice el verso 16 del capítulo 10:
este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, escuche esto, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Aleluya. Que mi vida entera esté. Entonces esta alabanza, que es una oración Señor, pidiéndole al Señor que nuestra vida esté entera para Él. que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, díselo, límpiame, Señor, de todo pecado. Aleluya. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos. de lo santo pueda ir, Y que a ti, Señor, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir, díselo, y se complazca en bendecir. Vamos, levanta tu voz, dile: Señor, lávame, y lávame tu sangre, Salvador. Límpiame, Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. La palabra de Dios nos dice en esta mañana en 1 Corintios 11, 23, 26, que Cristo tomó el pan y dio gracias. Y vamos a dar gracias por este pan. Después de dar gracias, los hermanos diáconos van a pasar a entregarle a cada uno de ustedes. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por estos elementos, por el pan, por el jugo de uva, que son un simbolismo, Señor, que tiene significado para nosotros, por el sacrificio que hiciste, Señor. Hoy lo bendecimos y lo consagramos para ti, para poder participar de esto en este momento, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Mientras usted espera, seguimos cantando al Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a
6:58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. El verso 23, 1 Corintios 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El pan representa el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados. Participemos del pan. Asimismo, verso 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. La sangre de Cristo que pagó por nuestros pecados. Participemos de el jugo de uva. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Quién vive? Y a su nombre celebramos esta mañana la victoria del Señor. Aleluya. Celebran esta mañana. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebramos, Señor, aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón
Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.